El millonario sospechó de su novia y se escondió, pero la niñera descubrió todo. Él confiaba en su prometida, hasta que las cámaras revelaron al verdadero monstruo de la casa. Un arresto injusto, bebés en peligro y una verdad que ni el dinero pudo ocultar. Durante semanas, Álvaro Montenegro creyó que estaba protegiendo a sus hijos. Viudo, millonario y emocionalmente devastado, confió sin dudar en su prometida cuando ella insistía en que la nueva niñera era peligrosa. «No me da buena espina», repetía una y otra vez. Álvaro quiso creerle, hasta que una noche regresó sin avisar y lo que vio en las cámaras de seguridad casi lo hizo perder el sentido. Desde la muerte de su esposa, Álvaro vivía en piloto automático. Sus únicos herederos, los gemelos Mateo y Lucas, tenían apenas 10 meses. Eran frágiles, dependientes, incapaces de hablar o defenderse. Álvaro los amaba, pero el dolor lo había vuelto distante. Delegó su cuidado casi por completo en Patricia, su prometida, convencido de que nadie podría dañarlos bajo su propio techo. Patricia parecía perfecta ante los demás, elegante, devota, siempre preocupada por el bienestar de los niños. Pero desde el primer día mostró rechazo hacia la nueva niñera, Lupita, una joven humilde que apenas levantaba la voz y que trataba a los bebés con una ternura que no necesitaba explicaciones. «No me gusta cómo los carga», decía Patricia. «Los malacostumbra». Lupita notó de inmediato algo extraño. Los gemelos lloraban sin consuelo cuando Patricia estaba cerca y se calmaban apenas ella los tomaba en brazos. Los cargaba despacio, les hablaba bajito, les cantaba canciones antiguas. Mateo se aferraba a su uniforme. Lucas dejaba de llorar. Para Lupita no era magia, era instinto. Pero cada gesto de amor se convirtió en una acusación. Patricia decía que Lupita entraba donde no debía, que tomaba cosas, que manipulaba a Álvaro con su papel de pobrecita. Las dudas comenzaron a sembrarse lentamente. Álvaro, agotado y vulnerable, empezó a mirar a la niñera con recelo, sin notar que el verdadero peligro estaba mucho más cerca de sus hijos. Una tarde, Patricia afirmó que había dinero faltante y sugirió que Lupita era la responsable. No presentó pruebas, solo palabras cargadas de veneno. Álvaro sintió un nudo en el estómago, pero eligió el silencio. No quería más conflictos. No sabía que su silencio estaba dejando a sus hijos indefensos. Lupita empezó a sentir miedo. El ambiente se volvió hostil, frío. Aún así, no se iba. Cada vez que pensaba en renunciar, miraba a los gemelos y sentía que no podía dejarlos solos. Algo dentro de ella le decía que esos bebés necesitaban a alguien que no tuviera miedo de amar. Esa noche, Álvaro regresó antes de lo previsto. No avisó. Algo lo inquietaba desde hacía días. Caminó en silencio hasta su despacho y, por primera vez desde la instalación del sistema de seguridad, decidió revisar las cámaras. Lo que apareció en la pantalla lo dejó paralizado. Vio a Lupita cambiando a los gemelos con cuidado, hablándoles con dulzura. Luego vio a Patricia entrar furiosa, arrancarle a uno de los bebés de los brazos y gritarle que no los tocara. Mateo comenzó a llorar con desesperación. Lucas se estremeció. Álvaro sintió que el corazón se le rompía en dos. Esa escena no era protección, era crueldad. Con las manos temblando, Álvaro copió los videos en una memoria externa. Por primera vez entendió que había creído una mentira peligrosa. Mientras Patricia dormía tranquila, segura de su control, Álvaro tomó una decisión que cambiaría el destino de todos. Descubriría la verdad, aunque eso desatara una guerra sin retorno. La mañana siguiente amaneció cargada de una tensión que se podía cortar con el aire. Álvaro no dijo nada durante el desayuno. Observó a Patricia moverse por la casa con naturalidad, como si nada hubiera ocurrido. Ella hablaba de planes, de compras, de visitas, mientras los gemelos dormían en su cuna, ajenos al peligro que los rodeaba.
Álvaro entendió entonces que la mentira no siempre grita, a veces sonríe. Patricia decidió actuar rápido. Antes de que Álvaro pudiera confrontarla, llamó a la administración de la casa y aseguró que había objetos de valor desaparecidos. Nombró a Lupita sin titubear. Su voz sonaba firme, ensayada. Para ella, acusar era una forma de control. Si lograba apartar a la niñera, volvería a ser la única influencia sobre los gemelos. Lupita fue llamada al salón principal sin entender qué ocurría. Apenas cruzó la puerta, sintió que algo estaba mal. Patricia la señaló frente a todos y la acusó de robo, de abuso de confianza, incluso de intentar apropiarse emocionalmente de los bebés. Lupita se quedó muda. No sabía cómo defenderse de algo que jamás había hecho. Álvaro observó la escena en silencio, luchando contra el impulso de intervenir. Necesitaba que Patricia siguiera creyendo que tenía el control. Lupita, con los ojos llenos de lágrimas, solo alcanzó a decir que jamás tocaría algo que no fuera suyo, que su único interés eran los niños. Pero sus palabras parecían perderse en el aire. Patricia llamó a la policía. No esperó autorización. Cuando los agentes llegaron, el ambiente ya estaba cargado de sospecha. Lupita fue interrogada como una criminal. Nadie revisó cámaras. Nadie escuchó su versión con atención. El uniforme humilde y la falta de poder la colocaron de inmediato en desventaja. Mientras Lupita era escoltada fuera de la casa, los gemelos comenzaron a llorar desconsoladamente. Sus llantos se superponían, agudos, desesperados. Álvaro sintió un dolor físico en el pecho. Cada paso que Lupita daba lejos de ellos era una herida más. Pero debía resistir. Aún no era el momento. Patricia observó la escena con aparente tristeza. Incluso fingió indignación ante el arresto, como si fuera una víctima más. Álvaro la miró y por primera vez no vio a su prometida, sino a una desconocida capaz de destruir sin remordimiento. Comprendió que el verdadero monstruo no se escondía en las sombras, sino en la cercanía. Esa tarde, Álvaro fue al despacho y revisó nuevamente los videos. Esta vez no solo buscó pruebas contra Patricia, sino también escenas que mostraran el vínculo de Lupita con los gemelos. Vio cómo los calmaba, cómo los protegía, cómo los bebés reaccionaban con angustia cuando ella se iba. Cada imagen confirmaba una verdad dolorosa. Lupita era su único refugio. Álvaro contactó a un abogado independiente y le mostró el material. El hombre fue claro. El arresto había sido precipitado, pero no sería fácil revertirlo. Patricia había movido influencias. El dinero podía ayudar, pero sin la verdad completa no bastaría. La batalla apenas comenzaba. Esa noche, Álvaro se acercó a la cuna de Mateo y Lucas. Los bebés dormían inquietos, sin la calma de siempre. Les prometió en silencio que no los abandonaría otra vez. Y juró algo más. Lupita no pasaría una sola noche más pagando por un crimen que no cometió. El siguiente capítulo revelaría hasta dónde estaba dispuesto a llegar para hacer justicia. La celda era fría, estrecha y silenciosa. Lupita se sentó en el banco de cemento con las manos temblando, intentando entender cómo su vida había cambiado de un momento a otro. Horas antes, había estado arrullando a los gemelos, sintiendo sus respiraciones tibias contra su pecho. Ahora estaba allí, tratada como una delincuente, sin haber hecho nada más que amar y proteger. El miedo le subía por la garganta, pero se obligó a respirar hondo. Sabía que derrumbarse no ayudaría a los bebés que había dejado atrás. En su mente se repetían las imágenes de Mateo y Lucas llorando cuando se la llevaron. Ese recuerdo le dolía más que el encierro. Lupita no temía por ella, temía por ellos. Eran demasiado pequeños, demasiado indefensos. Pensar que quedaban solos con alguien capaz de hacerles daño la llenaba de una angustia que casi no podía soportar.
Aún así, se prometió no perder la calma. Tenía que confiar en que la verdad encontraría la forma de salir a la luz. Mientras tanto, Álvaro caminaba de un lado a otro en su despacho con el teléfono pegado a la oreja. Habló con abogados, con conocidos, con cualquier persona que pudiera ayudarle a sacar a Lupita de allí. Pero cada llamada traía la misma advertencia. Patricia había movido contactos, había construido un relato sólido, y revertirlo requeriría pruebas irrefutables. Álvaro apretó los puños. No estaba acostumbrado a sentirse impotente, y esa sensación lo quemaba por dentro. En la casa el ambiente era irrespirable. Patricia fingía preocupación por los gemelos, pero su impaciencia era evidente. Mateo y Lucas no paraban de llorar. Nada los calmaba. Ni juguetes, ni biberones, ni canciones forzadas. Álvaro observaba la escena con el corazón encogido. Era la confirmación viva de lo que había visto en las cámaras. Sin Lupita, los bebés se sentían desprotegidos. Esa certeza le dio fuerzas renovadas. Esa misma noche, Álvaro se sentó frente a las pantallas y revisó cada grabación con detenimiento. No solo buscaba escenas de maltrato, sino patrones, gestos, miradas, momentos en los que Patricia mostraba su verdadero rostro. Encontró más de lo que esperaba. Gritos apagados, movimientos bruscos, amenazas susurradas cuando creía no ser vista. La rabia le nubló la vista, pero no se dejó dominar. Esa evidencia sería su arma más poderosa. Lupita pasó la noche en vela. Rezó en silencio, no pidiendo por ella, sino por los niños. Recordó a su madre diciéndole que la verdad siempre pesa más que la mentira, aunque tarde en caer. Aferrarse a esa idea fue su forma de sobrevivir. La superación, incluso en ese encierro injusto, consistía en no dejar que el odio entrara en su corazón. Al amanecer, Álvaro logró que un abogado aceptara el caso tras ver un fragmento de los videos. «Esto cambia todo», le dijo con seriedad. «Pero prepárate, va a ser una guerra». Álvaro asintió sin dudar. Ya no pensaba en reputación ni en dinero, pensaba en sus hijos y en la mujer que estaba pagando por haberlos amado. Cuando Álvaro visitó a Lupita en la comisaría, ella levantó la vista con sorpresa. Esperaba reproches, tal vez distancia. En cambio encontró unos ojos llenos de culpa y determinación. «No estás sola», le dijo él. «Te lo prometo». Lupita sintió que las lágrimas, contenidas durante horas, por fin podían salir. Esa promesa fue su primer rayo de luz. Álvaro le pidió perdón, no por lo que Patricia había hecho, sino por no haberla protegido antes. Lupita negó con la cabeza. «Lo importante es que ahora los cuide a ellos», respondió. Esa respuesta sencilla le enseñó a Álvaro más sobre coraje y amor que cualquier lección de su vida pasada. Mientras Lupita era llevada de vuelta a su celda, Álvaro salió de la comisaría con una decisión firme. Ya no actuaría a escondidas. Haría pública la verdad si era necesario. Porque cuando la mentira encierra a los inocentes, la superación comienza enfrentándola sin miedo. El siguiente capítulo revelaría el primer golpe de esa guerra, y nadie saldría ileso. El primer enfrentamiento legal llegó más rápido de lo que Álvaro esperaba. Aún no había amanecido del todo cuando recibió la llamada del abogado, confirmándole que Patricia había presentado cargos formales por robo y abuso de confianza agravado. No era un movimiento impulsivo, era una estrategia calculada. Patricia buscaba sellar la versión que había construido antes de que la verdad pudiera respirar. Álvaro sintió un nudo en el estómago, pero también una claridad nueva. Esa guerra ya estaba declarada, y no retrocedería. En la audiencia preliminar, Patricia se mostró serena, casi frágil. Habló de miedo, de sentirse traicionada en su propia casa, de proteger a los gemelos de una influencia inestable. Sus palabras estaban bien elegidas, diseñadas para despertar compasión. Lupita, sentada al fondo, escuchaba en silencio.
con las manos entrelazadas, sosteniéndose a sí misma para no quebrarse. Sabía que cualquier gesto suyo podía ser usado en su contra. Álvaro observaba todo desde su asiento, luchando contra la rabia. Cada frase de Patricia era una puñalada disfrazada de preocupación. Sin embargo, recordó algo fundamental. La verdad no necesita gritar. Se concentró en respirar y en confiar en que las pruebas hablarían por sí solas cuando llegara el momento adecuado. El abogado de Álvaro pidió cautela. Aún no presentarían los videos completos. Revelarlos demasiado pronto podría permitir que Patricia preparara una defensa más sofisticada. Esa decisión fue difícil para Álvaro. Ver a Lupita tratada como culpable sin poder defenderla públicamente lo desgarraba. Pero entendió que la superación, en ese instante, implicaba pensar a largo plazo y no dejarse llevar por la urgencia emocional. Mientras tanto, los gemelos empezaron a mostrar señales alarmantes. Sin Lupita, Mateo y Lucas dormían mal. Rechazaban el alimento y lloraban durante horas. Patricia insistía en que era una etapa, pero Álvaro veía el miedo en los ojos de sus hijos. Aquello no era adaptación, era angustia. Sentía que cada minuto sin actuar ponía a los bebés en mayor peligro. Álvaro pidió una evaluación médica independiente para los gemelos. Patricia se opuso con vehemencia, argumentando que era innecesario y estresante. Esa resistencia encendió todas las alarmas. Por primera vez, Álvaro se enfrentó a ella directamente, sin suavizar el tono. «Son mis hijos», dijo, «y voy a protegerlos». Patricia lo miró con frialdad. El control empezaba a escapársele. Lupita fue liberada provisionalmente esa noche, pero con restricciones severas. No podía acercarse a la casa ni a los niños. Al salir, respiró el aire de la calle como si fuera un regalo. Aún así, el dolor seguía ahí. Estar libre sin poder ver a los gemelos se sentía como otra forma de encierro. Pero decidió no rendirse. Su superación sería resistir sin perder la ternura. Álvaro acompañó a Lupita hasta la salida. No hubo palabras grandilocuentes, solo una mirada cargada de determinación compartida. Ambos sabían que aquello era apenas el comienzo. Patricia aún tenía poder, influencia y recursos, pero ya no tenía algo esencial: la verdad de su lado. Esa noche, Álvaro se sentó junto a las cunas de Mateo y Lucas. Les habló en voz baja, prometiéndoles que pronto estarían a salvo. Los bebés lloraron hasta quedarse dormidos, exhaustos. Álvaro sintió que el tiempo se agotaba. No podía esperar a que la justicia avanzara lentamente mientras sus hijos sufrían. Con el corazón decidido, Álvaro tomó una resolución extrema. Pediría la custodia temporal inmediata de los gemelos y expondría una parte de la verdad antes de lo planeado. Sabía que ese movimiento podía hacerlo perderlo todo, o salvar a sus hijos y a Lupita. El siguiente capítulo mostraría si el riesgo valdría la pena. La solicitud de custodia temporal cayó como una bomba en la mansión. Patricia pasó de la falsa calma a una furia contenida que apenas lograba disimular frente a los abogados. Álvaro, en cambio, se mantuvo firme. No estaba improvisando. Había pasado la noche entera revisando informes, mensajes, horarios y registros que demostraban que la estabilidad de los gemelos se había deteriorado desde la salida de Lupita. Por primera vez sentía que estaba actuando como padre y no solo como proveedor. En la audiencia, Patricia intentó desviar el foco. Habló de la inestabilidad emocional de Álvaro por su viudez. Insinuó que Lupita lo había manipulado y que los bebés estaban confundidos. Cada palabra buscaba sembrar duda. Álvaro respiró hondo y dejó que su abogado hiciera lo suyo. Sabía que la superación también consiste en confiar en los procesos, aunque duelan. Los informes médicos independientes fueron determinantes. Los especialistas explicaron que Mateo y Lucas mostraban signos claros de estrés.
alteraciones del sueño, rechazo al alimento y llanto prolongado. No se trataba de una etapa común. Algo había cambiado en su entorno. El juez escuchó con atención, tomando notas, mientras Patricia apretaba los labios con evidente incomodidad. Cuando le tocó hablar, Álvaro no atacó, contó hechos. Relató la rutina de los gemelos con Lupita, su calma, su regularidad, y contrastó ese periodo con los días posteriores al arresto. Admitió su error al no haber visto antes lo que ocurría. Esa honestidad desarmó la estrategia de Patricia, que esperaba una confrontación agresiva para victimizarse. Patricia reaccionó con una maniobra desesperada. Presentó mensajes editados y testimonios ambiguos de empleados que dependían de su influencia. El juez pidió una revisión pericial. La tensión en la sala se volvió insoportable. Álvaro sintió que cada segundo era una eternidad, pero se mantuvo sereno. Había aprendido que perder el control era ceder terreno. La decisión llegó al final de la tarde. Custodia temporal compartida, con supervisión externa y una medida cautelar clara. Patricia no podría tomar decisiones médicas ni disciplinarias sin autorización judicial. Además, se ordenó una evaluación psicológica de todos los adultos involucrados. No era la victoria total, pero era un paso crucial para proteger a los gemelos. Lupita recibió la noticia con lágrimas silenciosas. No podía acercarse aún a los bebés, pero saber que estarían más seguros le devolvió fuerzas. La superación para ella era resistir sin endurecerse, confiar sin volverse ingenua. Decidió colaborar plenamente con la justicia, aun cuando eso significara revivir momentos dolorosos. Esa noche, Álvaro llevó a Mateo y Lucas a dormir bajo su supervisión directa. Les habló bajito, les sostuvo las manos pequeñas y sintió cómo poco a poco sus cuerpos se relajaban. No era magia, era presencia. Comprendió que el dinero no compra tranquilidad, la constancia sí. Patricia, aislada por primera vez, llamó a contactos y aliados buscando revertir la decisión. Pero algo había cambiado. La narrativa ya no le pertenecía. La verdad empezaba a filtrarse, lenta pero firme, como el agua que encuentra grietas en el muro más alto. Al apagar la luz, Álvaro recibió un aviso del abogado. La fiscalía abriría una investigación paralela por posible maltrato. El juego subía de nivel. Álvaro besó a sus hijos en la frente y supo que la batalla apenas entraba en su fase más peligrosa. El siguiente capítulo revelaría quién estaba dispuesto a caer y quién se levantaría con la verdad. La investigación penal avanzó con una velocidad que nadie esperaba. La fiscal asignada pidió de inmediato el resguardo de todo el material de seguridad de la mansión y de los dispositivos personales vinculados al cuidado de los gemelos. Álvaro entregó las copias sin dudar, con una mezcla de alivio y miedo. Sabía que, a partir de ese momento, la verdad dejaría de ser una sospecha privada para convertirse en un hecho público, con consecuencias que ya no podría controlar. Las primeras revisiones fueron silenciosas, casi quirúrgicas. Los peritos no buscaban escenas aisladas, sino patrones, rutinas, reacciones repetidas. Y los encontraron. En varios fragmentos se veía a Patricia alterar el tono de los gemelos con movimientos bruscos, elevar la voz cuando lloraban y forzar horarios sin atender señales básicas de hambre o cansancio. No eran escenas espectaculares, eran pequeñas violencias constantes, las más difíciles de probar y las más dañinas. Álvaro fue citado a declarar. Se sentó frente a la fiscal con la garganta cerrada y decidió no maquillarlo nada. Habló de su duelo, de su ausencia emocional, de la confianza mal depositada. Asumió su parte sin excusas. Ese acto, lejos de debilitar su posición, la fortaleció. La superación, comprendió, también consiste en decir la verdad completa
incluso cuando nos deja expuestos. Patricia reaccionó con una estrategia distinta: victimización total. Alegó estrés extremo, incomprensión, celos de la niñera y una supuesta campaña en su contra. Pero algo había cambiado. Ya no estaba sola frente a un hombre ausente. Estaba frente a un sistema que comenzaba a ver con claridad. Las cámaras no discutían, registraban. Lupita fue llamada a declarar como testigo clave. Entró a la fiscalía con pasos firmes, aunque el recuerdo de la celda aún le pesaba. No habló con rencor. Relató rutinas, llantos, silencios, miradas. Explicó cómo los gemelos se calmaban con contacto suave y cómo se alteraban con gritos. Su testimonio no buscó acusar, buscó proteger. Esa coherencia fue decisiva. La fiscal ordenó una evaluación especializada de los bebés. Los resultados confirmaron lo que Álvaro ya sabía en el cuerpo. Los gemelos presentaban respuestas de estrés vinculadas a un entorno impredecible. No había lesiones físicas, pero sí señales claras de angustia. La conclusión fue contundente. Necesitaban estabilidad emocional inmediata. Esa noche, Álvaro volvió a casa con los informes en la mano y el corazón encogido. Se sentó junto a las cunas y se permitió llorar sin esconderse. No lloró solo por lo que habían pasado sus hijos, sino por lo que él no había visto. Y en ese llanto, algo se ordenó. La culpa dejó de paralizarlo y se transformó en compromiso. Patricia fue notificada de nuevas medidas cautelares. Su reacción fue de furia silenciosa. Llamó, presionó, prometió consecuencias, pero sus palabras ya no tenían el peso de antes. La narrativa se le escapaba de las manos porque, por primera vez, no dependía de su voz. Lupita, al salir de la fiscalía, recibió un mensaje breve de Álvaro. «Gracias por no rendirte». Ella respiró hondo. No necesitaba reconocimiento público. Saber que los gemelos estaban más protegidos era suficiente. Su superación no pasaba por ganar, sino por haber elegido bien aun cuando todo tembló. Al caer la noche, la fiscal firmó una orden que cambiaría el rumbo del caso. Patricia sería citada nuevamente, esta vez como posible imputada. Álvaro apagó el teléfono y miró a sus hijos dormir. La verdad había empezado a hablar, y el siguiente capítulo mostraría si alguien estaba dispuesto a escucharla hasta el final. La imputación cayó como un rayo en la mansión. Patricia leyó el documento con el rostro rígido, sin una sola lágrima. Por primera vez, el sistema no la trataba como testigo ni como víctima, sino como posible responsable. Álvaro recibió la noticia con una mezcla de alivio y vértigo. No celebró. Sabía que ese paso no significaba justicia inmediata, sino una exposición dolorosa que pondría a prueba a todos, especialmente a los gemelos. Los abogados de Patricia reaccionaron con rapidez. Presentaron recursos, apelaciones y comunicados que hablaban de excesos judiciales y persecución mediática. Intentaban recuperar el control de la narrativa. Álvaro observó esa maquinaria con una claridad nueva. El dinero puede retrasar la verdad, pero no borrarla. La superación, entendió, también consiste en resistir sin volverse igual a quien nos dañó. La fiscalía citó a nuevos testigos, personal de servicio, enfermeras, proveedores. Algunos hablaron con miedo, otros con alivio. Las versiones empezaron a coincidir en detalles incómodos: gritos a puertas cerradas, cambios bruscos de humor, instrucciones contradictorias. No eran pruebas aisladas, era un patrón que por fin encontraba palabras. Álvaro fue llamado nuevamente, esta vez no solo como padre, sino como responsable del entorno en el que todo había ocurrido. Respondió con honestidad, sin defensas innecesarias. Reconoció su ausencia emocional y explicó cómo había delegado por dolor. Esa sinceridad conmovió a quienes escuchaban. No lo absolvía, pero mostraba a un hombre dispuesto a cambiar.
La superación se hacía visible. Los gemelos, Mateo y Lucas, comenzaron a responder a la nueva rutina. Con Álvaro presente y cuidadores supervisados, dormían mejor y se calmaban más rápido. Los informes lo confirmaban. Cada pequeño avance era una prueba silenciosa de que el daño no era irreversible. Álvaro se aferró a esos datos como a un salvavidas. Lupita seguía colaborando con la investigación, aun cuando eso la obligaba a revivir momentos dolorosos. En privado, confesó sentir miedo de represalias. Álvaro reforzó medidas para protegerla y dejó claro ante la fiscalía que cualquier intento de intimidación sería denunciado. Proteger a quien había protegido a sus hijos se volvió un principio irrenunciable. Patricia intentó un último movimiento. Pidió ver a los gemelos para despedirse. La solicitud fue rechazada de inmediato. El juez priorizó la estabilidad de los bebés. Álvaro sintió un peso levantarse de su pecho. No era venganza, era cuidado. Y cuidar esta vez significaba poner límites firmes. Esa noche, Álvaro se sentó en el suelo junto a las cunas. Les habló en voz baja, nombrando emociones, prometiendo presencia. No sabía cuánto entenderían, pero sabía que sentirían el tono. El amor, aprendió, también se comunica sin palabras. Al cerrar el día, Álvaro reflexionó sobre el camino recorrido. No había héroes perfectos, solo personas que decidieron no mirar a otro lado. La superación no borró el pasado, pero estaba construyendo un futuro distinto para Mateo y Lucas. Cuando el teléfono vibró con una notificación urgente, una audiencia decisiva fijada antes de lo previsto, Álvaro supo que el siguiente paso sería el más duro. La verdad estaba a punto de enfrentarse cara a cara con el poder. El próximo capítulo revelaría quién caería y quién se levantaría con los gemelos en brazos. La audiencia comenzó en un silencio espeso, de esos que anuncian que algo irreversible está a punto de suceder. Álvaro entró al recinto con los hombros tensos, pero la mirada firme. No estaba ahí para ganar una batalla de egos ni para vengarse. Estaba ahí por Mateo y Lucas, por esos 10 meses de vida que habían sido marcados por gritos que nadie debía escuchar. La sala estaba llena de abogados, funcionarios y miradas curiosas, pero él solo podía pensar en volver a casa con sus hijos a salvo. Patricia llegó minutos después, rodeada de su equipo legal. Vestía de manera impecable, como si la pulcritud pudiera ocultar lo que había ocurrido a puertas cerradas. Se sentó sin mirar a Álvaro, con una expresión ensayada de serenidad. Sin embargo, había algo distinto en su postura, una rigidez que delataba que el control ya no era total. La superación, para Álvaro, fue no dejarse intimidar por esa imagen que antes lo paralizaba. La fiscal abrió la sesión presentando un resumen claro y contundente. No habló de intenciones, sino de hechos. Registros de cámaras, testimonios coincidentes, informes médicos y peritajes psicológicos. Cada elemento encajaba con el siguiente como piezas de un rompecabezas que ya no admitía dudas. La sala escuchaba en silencio. Patricia apretó los labios. El relato que había sostenido durante meses empezaba a resquebrajarse frente a todos. Cuando llegó el turno de las cámaras, el aire se volvió aún más pesado. No se mostraron escenas extremas, sino fragmentos repetidos de rutinas dañinas. Alzar la voz, ignorar el llanto, movimientos bruscos al cargar a los bebés. La fiscal explicó con calma cómo esas acciones constantes generan miedo en niños tan pequeños. Álvaro sintió un nudo en el pecho, pero se mantuvo erguido. Había prometido no apartar la mirada otra vez. El abogado de Patricia intentó desacreditar el material, alegando interpretaciones exageradas y errores de contexto. Pero los peritos intervinieron uno a uno, desmontando cada argumento con explicaciones técnicas y ejemplos claros. La superación, pensó Álvaro,
también es confiar en que la verdad bien sostenida no necesita gritar para imponerse. Lupita fue llamada a declarar. Caminó hasta el estrado con el corazón acelerado, pero la espalda recta. No habló de Patricia. Habló de Mateo y Lucas, de cómo se calmaban con contacto suave, de cómo se alteraban con los gritos, de cómo el miedo se sentía en sus cuerpecitos. Su voz tembló apenas, pero no se quebró. En ese testimonio sencillo y honesto, muchos entendieron que el amor maternal no siempre nace de la sangre, sino del cuidado constante. Álvaro tomó la palabra después. Reconoció sus errores sin rodeos. Dijo que había fallado por dolor y por ausencia, pero que estaba ahí para corregir. No pidió compasión, pidió protección para sus hijos. Esa postura cambió el tono de la sala. Ya no era un millonario defendiendo su imagen, sino un padre dispuesto a transformarse. La superación se volvía visible, concreta. El juez se retiró a deliberar. Los minutos se hicieron eternos. Álvaro respiraba lento, recordando las noches de llanto de los gemelos y la calma que empezaban a recuperar. Pensó en Lupita, sentada a unos metros, con las manos entrelazadas. Pensó en todo lo que había estado a punto de perder por no escuchar a tiempo. Cuando el juez regresó, la sala se puso de pie. La resolución fue clara. Medidas cautelares reforzadas, suspensión total de contacto de Patricia con los gemelos y apertura formal del proceso penal. No fue un final, pero sí un punto de no retorno. Patricia bajó la mirada. El poder que había ejercido en silencio ya no la protegía. Álvaro cerró los ojos un segundo y sintió una mezcla de alivio y responsabilidad. Sabía que lo más difícil no era ganar una audiencia, sino reconstruir la vida de sus hijos día a día. Al salir del recinto, el abogado le susurró que aún faltaba una etapa decisiva, el juicio final. El siguiente capítulo revelaría si la verdad resistiría hasta el final y qué precio exigiría la justicia. La noticia se filtró a la prensa antes de que Álvaro pudiera evitarlo. No por descuido, sino porque cuando una mentira sostenida por poder empieza a caer, el ruido es inevitable. Titulares hablaban de una mansión lujosa, de gemelos indefensos y de una prometida ejemplar que ahora enfrentaba cargos graves. Álvaro sintió miedo por la exposición, pero también alivio. La verdad ya no estaba encerrada entre cuatro paredes. Patricia reaccionó con furia al verse expuesta públicamente. Intentó controlar el daño con comunicados fríos y entrevistas cuidadosamente seleccionadas, presentándose como víctima de una conspiración. Sin embargo, algo había cambiado. Ya no bastaba con su imagen ni con su dinero. La narrativa empezaba a romperse porque había pruebas, testimonios y, sobre todo, coherencia en el relato de quienes buscaban proteger a los gemelos. Álvaro decidió no dar entrevistas. Se refugió en lo esencial, sus hijos. Mateo y Lucas comenzaron a mostrar cambios claros con la nueva rutina. Dormían más tranquilos, se alimentaban mejor y lloraban menos. Los especialistas confirmaron que la estabilidad emocional estaba regresando poco a poco. Cada pequeño avance reforzaba la convicción de Álvaro de que había tomado la decisión correcta. Lupita, en cambio, fue abordada por periodistas al salir de una diligencia. Ella bajó la mirada y se negó a hablar. No quería fama ni reconocimiento. Solo quería que la verdad siguiera su curso sin convertir el dolor en espectáculo. Esa decisión silenciosa fue, para ella, un acto profundo de superación. Proteger a los niños, incluso del ruido externo. La Fiscalía reforzó las medidas de protección. El caso ya no era solo familiar. Se había convertido en un ejemplo de cómo el poder puede esconder abusos cotidianos. Álvaro entendió que su responsabilidad iba más allá de su casa. No buscaba ser un símbolo, pero aceptó colaborar para que otros casos no quedaran en silencio. Patricia intentó contactar a Álvaro en privado.
Le dejó mensajes ambiguos, mezclando reproches con súplicas. Álvaro no respondió, no por odio, sino por claridad. Había aprendido que escuchar no significa ceder. La superación también implica cerrar puertas que antes se dejaban abiertas por miedo. Una tarde, mientras Álvaro jugaba en el suelo con los gemelos, sintió algo distinto. Mateo apoyó la cabeza en su pecho y Lucas se quedó dormido tomándole el dedo. No era solo cansancio, era confianza. Ese momento sencillo le recordó por qué estaba dispuesto a atravesar todo ese caos. El amor no necesitaba cámaras ni titulares. Los abogados informaron que el juicio final se fijaría pronto. Patricia enfrentaría cargos formales y por primera vez posibles consecuencias reales. Álvaro escuchó la noticia con serenidad. No deseaba castigo ejemplar, deseaba cierre y protección definitiva para sus hijos. Lupita recibió una llamada del abogado de Álvaro informándole que su testimonio había sido clave para sostener el proceso. Ella agradeció en silencio. No se sintió heroína, se sintió coherente. Había hecho lo que su corazón le dictó cuando nadie más miraba. Esa era su victoria íntima. Esa noche, mientras los gemelos dormían profundamente, Álvaro miró la ciudad desde la ventana y supo que el momento decisivo se acercaba. La verdad ya estaba a la vista de todos. Ahora faltaba lo más difícil, sostenerla hasta el final. El siguiente capítulo revelaría si la justicia sería capaz de llegar hasta las últimas consecuencias. ¿Y qué aprendizaje dejaría esta lucha? El día del juicio final amaneció gris, como si el cielo acompañara la gravedad de lo que estaba a punto de ocurrir. Álvaro llegó temprano al tribunal, con el rostro sereno y el corazón firme. Ya no sentía el pánico de los primeros días, sentía una determinación tranquila. Sabía que no podía controlar el resultado, pero sí la forma en que se presentaría, con verdad, sin máscaras, sin huir. Patricia entró escoltada por su equipo legal. Su expresión era dura, casi desafiante, como si aún confiara en que el poder y la influencia podrían inclinar la balanza. Álvaro la observó por un instante y luego apartó la mirada. Comprendió que sostener la verdad también implicaba no engancharse en provocaciones. La superación para él ya no era ganar, sino proteger. La fiscalía abrió el juicio reconstruyendo la historia desde el principio. La viudez de Álvaro, la llegada de Lupita, las acusaciones, el arresto injusto y finalmente las pruebas audiovisuales. Cada hecho se presentaba con documentos, fechas y testigos. El relato era doloroso, pero sólido. En la sala, el silencio pesaba como una confesión colectiva. Cuando se proyectaron fragmentos clave de las cámaras, Álvaro apretó los puños. No era fácil revivir esas escenas, pero se obligó a mirar. Sabía que apartar los ojos sería traicionarse. Los peritos explicaron cómo esas conductas repetidas generaban angustia en bebés tan pequeños. No eran errores, eran patrones. El abogado defensor intentó sembrar dudas. Habló de estrés, de interpretaciones subjetivas, de una niñera demasiado involucrada, pero cada intento chocaba contra la coherencia de las pruebas. La verdad no se desarmaba. La superación, pensó Álvaro, también es sostener el dolor sin retroceder. Lupita declaró nuevamente, esta vez con la voz más firme, no por costumbre, sino porque había entendido que contar la verdad también es un acto de amor. Describió rutinas, horarios, reacciones de los gemelos. No exageró, no acusó, protegió, y esa forma de hablar, clara y sin rencor, resonó con fuerza. Álvaro fue el último en testificar. Habló como padre. Reconoció su ausencia inicial, su error al delegar sin mirar, su miedo a enfrentar el duelo. No buscó excusas. Explicó cómo el dolor lo había vuelto ciego y cómo el amor por sus hijos lo había despertado. En ese reconocimiento público cerró una etapa de su vida.
La defensa de Patricia se quedó sin movimientos efectivos. Sus argumentos se repetían sin impacto. El juez escuchaba atento, tomando notas con gesto grave. No había triunfalismo en la sala. Había conciencia de que se estaba juzgando algo más profundo que un delito. Se estaba juzgando el abuso del poder sobre los más indefensos. Al terminar las exposiciones, el juez anunció un receso antes del fallo. Álvaro salió al pasillo y respiró hondo. Pensó en Mateo y Lucas durmiendo en casa, ajenos a todo. Esa imagen le dio paz. Pase lo que pase, sabía que ya había cambiado su destino. Cuando llamaron a las partes de regreso, Álvaro sintió que el tiempo se detenía. El fallo estaba por ser leído. La verdad había sido dicha. Ahora solo faltaba saber si la justicia estaría a la altura. El siguiente capítulo revelaría la decisión que marcaría el final de esta guerra y el inicio de una nueva vida. La sala volvió a llenarse en un silencio expectante cuando el juez regresó con el fallo en la mano. Álvaro sintió cómo el corazón le latía con fuerza, no por miedo a perder, sino por la magnitud de lo que estaba a punto de sellarse. No se trataba solo de una sentencia legal, era el reconocimiento público de una verdad que había sido negada durante demasiado tiempo. Miró al frente y respiró hondo, dispuesto a escuchar sin huir. El juez comenzó leyendo los antecedentes con una voz firme y pausada. Enumeró los hechos probados, las contradicciones en los testimonios de Patricia y la contundencia del material audiovisual. Cada palabra caía como un peso sobre la sala. Álvaro no celebraba internamente. Sentía tristeza por todo lo que pudo evitarse, pero también una calma nueva. La verdad estaba siendo nombrada sin ambigüedades. Cuando el juez habló de los gemelos, Mateo y Lucas, el tono cambió. Subrayó su vulnerabilidad, su edad y la responsabilidad agravada de quienes estaban a cargo de su cuidado. Afirmó que el daño emocional en niños tan pequeños deja huellas profundas, aunque no siempre visibles. Álvaro apretó los labios. Escuchar eso le dolía, pero también le recordaba por qué había llegado hasta ahí. La sentencia fue clara. Patricia fue declarada culpable de maltrato psicológico y abuso de autoridad en el entorno familiar. Se ordenó la pérdida definitiva de cualquier derecho de contacto con los gemelos y se establecieron medidas de reparación y seguimiento obligatorio. No hubo dramatismo en la lectura, solo firmeza. La justicia no gritó, afirmó. Patricia reaccionó con incredulidad, negó con la cabeza, murmuró palabras que nadie alcanzó a escuchar. Por primera vez, su imagen impecable se resquebrajó. Álvaro no la miró. No por desprecio, sino porque entendió que su atención debía estar en otro lugar, en el futuro de sus hijos, no en el pasado que se cerraba. Lupita escuchó el fallo con lágrimas silenciosas. No eran de triunfo, sino de alivio. Había temido que la verdad no fuera suficiente, que el poder volviera a imponerse. Pero ahí estaba. La justicia reconociendo que cuidar con amor nunca fue el crimen. Su superación no fue vengarse, sino mantenerse fiel a sí misma. El juez se dirigió a Álvaro directamente. Reconoció su colaboración, pero también subrayó la importancia de su transformación como padre. Le recordó que la protección de los gemelos requeriría presencia constante y acompañamiento profesional. Álvaro asintió. No se sintió juzgado, se sintió responsabilizado y aceptó ese compromiso sin reservas. Al salir de la sala, el ruido del exterior pareció distante. Álvaro caminó junto a Lupita unos pasos. No hicieron declaraciones, no buscaron cámaras. Habían vivido suficiente exposición. El verdadero trabajo empezaba ahora, lejos de los tribunales. Esa noche, Álvaro llegó a casa y se sentó junto a las cunas. Mateo y Lucas dormían profundamente. Los observó largo rato, permitiéndose sentir el cansancio acumulado y al mismo tiempo
una esperanza serena. La guerra había terminado. La reparación recién comenzaba. Álvaro apoyó la mano en el borde de la cuna y susurró una promesa. Nunca más voy a mirar a otro lado. Sabía que el fallo no borraba el daño, pero habría un camino distinto. El siguiente capítulo revelaría cómo esa decisión transformaría la vida cotidiana de todos. ¿Y qué precio exige realmente la superación cuando el ruido se apaga? La casa se sintió extraña los primeros días después del juicio. No había gritos, no había tensión constante, pero tampoco había costumbre de tanta calma. Álvaro caminaba despacio por los pasillos, como si temiera romper algo invisible. Comprendió que el silencio puede ser sanador, pero también confronta. Ya no había excusas ni distracciones, solo él, sus hijos, y la responsabilidad de aprender a vivir de otra manera. Mateo y Lucas comenzaron una nueva rutina cuidadosamente diseñada por especialistas. Horarios estables, contacto afectivo constante y estímulos suaves. Álvaro participaba en todo. Cambiaba pañales, daba biberones, arrullaba sin mirar el reloj. Cada gesto simple se convirtió en una forma de reparación. No intentaba compensar el pasado, intentaba estar presente en el ahora. Las primeras noches fueron difíciles. Los gemelos se despertaban llorando, sobresaltados, como si sus cuerpos aún recordaran el miedo. Álvaro los tomaba en brazos, uno en cada lado, y se sentaba en la mecedora hasta que el llanto cedía. En esos momentos entendió que la superación no es rápida ni limpia, es paciente, repetitiva y profundamente humana. Lupita regresó a la casa por invitación de Álvaro, esta vez sin uniformes ni jerarquías forzadas. Volvió con respeto, pero también con límites claros. No era la salvadora ni la reemplazante de nadie. Era una presencia segura que ayudaba a los gemelos a reconocer de nuevo la calma. Su sola voz parecía tranquilizarlos, como si sus cuerpos la recordaran antes que sus mentes. Álvaro habló con Lupita con una honestidad que antes no se había permitido. Le agradeció, pero también le explicó que ahora él debía asumir el rol principal. Lupita lo entendió sin reproches. La superación, para ambos, fue encontrar un equilibrio donde el cuidado no dependiera del sacrificio extremo de una sola persona. Los especialistas notaron cambios graduales, pero consistentes. Los gemelos lloraban menos, dormían mejor y respondían con mayor calma al contacto. No era un milagro repentino, era el resultado de constancia. Álvaro aprendió a celebrar avances pequeños, sin ansiedad. Cada día estable era una victoria silenciosa. Álvaro también comenzó su propio proceso terapéutico. Habló del duelo, de la culpa, del miedo a repetir errores. Descubrió que no podía ser un buen padre si no se permitía sanar primero. Aceptar ayuda dejó de parecerle una debilidad y se convirtió en un acto de valentía. Una tarde, mientras jugaban en el suelo, Mateo soltó una risa inesperada. Lucas lo imitó. Álvaro se quedó quieto, observando esa escena sencilla como si fuera un regalo. No era solo alegría, era confianza. Ese momento le confirmó que el camino elegido, aunque difícil, era el correcto. Lupita empezó a preparar su propia transición. Sabía que su misión no era quedarse para siempre, sino ayudar a que los niños ya no la necesitaran. Le dolía, pero también la llenaba de orgullo. Amar también es saber retirarse a tiempo. Esa noche, Álvaro escribió en un cuaderno algo que no quería olvidar. La justicia cerró una herida, pero el amor la está curando. Cerró el cuaderno con cuidado, sabiendo que la reconstrucción apenas comenzaba. El siguiente capítulo mostraría cómo ese aprendizaje se pondría a prueba, cuando la vida, inevitablemente, volviera a desafiarlo. Con el paso de las semanas, la casa dejó de sentirse como un lugar en reparación y empezó a parecer un hogar vivo. No porque todo estuviera resuelto, sino porque la intención era clara:
Álvaro se levantaba cada mañana con un propósito distinto al de antes. Ya no corría hacia reuniones ni llamadas urgentes, corría hacia las cunas. Ese cambio, invisible para el mundo exterior, era la prueba más firme de su transformación. Mateo y Lucas comenzaron a reaccionar con más tranquilidad ante estímulos cotidianos. Los ruidos ya no los sobresaltaban tanto. El contacto físico no los tensaba. Al contrario, lo buscaban. Álvaro notaba cómo sus cuerpos se relajaban cuando los cargaba sin prisa. Cada abrazo era una confirmación silenciosa de que el miedo estaba perdiendo terreno. Lupita observaba esos avances con discreción. Se mantenía cerca, pero no intervenía de inmediato. Había aprendido a confiar en el proceso y sobre todo en Álvaro. Verlo actuar con paciencia y constancia le dio una paz que no había sentido en mucho tiempo. La superación para ella fue soltar el rol de guardiana y permitirse ser solo apoyo. Una tarde, mientras Álvaro alimentaba a los gemelos, Mateo sostuvo el biberón por sí mismo por primera vez. Lucas lo imitó torpemente. Álvaro se quedó inmóvil, conteniendo la emoción. No aplaudió ni exageró. Sonrió y los acompañó. Había aprendido que presionar incluso los avances puede asustar a quien recién se atreve a intentar. En terapia, Álvaro comprendió algo fundamental. La culpa no desaparece negándola, sino transformándola en presencia consciente. Cada vez que el recuerdo del pasado lo golpeaba, elegía quedarse, no huir. Esa decisión repetida fue lo que comenzó a darle verdadera estabilidad emocional. Lupita empezó a hablar de su futuro con más claridad. Pensó en estudiar, en formar algo propio, en no vivir siempre definida por una historia de dolor ajeno. Álvaro la apoyó sin condiciones. Entendió que ayudar no significa retener, y que la superación no se construye desde la dependencia. Los especialistas confirmaron avances consistentes, no extraordinarios pero firmes. Los gemelos estaban desarrollándose dentro de parámetros saludables. Álvaro escuchó esos informes con gratitud, pero sin obsesión. Ya no necesitaba validación constante. Había aprendido a confiar en lo que veía cada día. Una noche, mientras arrullaba a Lucas, Álvaro sintió algo nuevo. Tranquilidad. No una calma tensa, sino real. Se permitió disfrutarla sin miedo a perderla. Comprendió que vivir esperando la próxima caída es otra forma de prisión. La superación también es aceptar que el bienestar puede quedarse. Mateo, medio dormido, apoyó la cabeza en el pecho de su padre y suspiró. Álvaro cerró los ojos y respiró al mismo ritmo. En ese instante entendió que el vínculo no se había roto para siempre. Solo había estado esperando tiempo, cuidado y valentía. Mientras apagaba la luz, Álvaro supo que algo importante estaba por llegar. No una amenaza, sino una decisión que cambiaría la dinámica de todos. El siguiente capítulo revelaría si estaba listo para dar ese paso. ¿Y qué significaría realmente abrir el corazón después del dolor? La decisión no llegó de golpe, se fue formando en silencio. Álvaro la sintió primero como una incomodidad leve, luego como una certeza serena. Sabía que había llegado el momento de cerrar una etapa para que otra pudiera comenzar. No era huida ni abandono, era responsabilidad. La superación, entendió, no siempre se manifiesta en quedarse, sino en saber cuándo cambiar la forma de estar. Lupita notó el cambio antes de que él lo dijera en voz alta. Lo vio en la manera en que Álvaro asumía cada rutina con seguridad, en cómo respondía a los llantos sin pedir ayuda inmediata, en cómo sostenía a Mateo y Lucas con naturalidad. Esa observación le produjo una mezcla de orgullo y tristeza. Había deseado ese momento desde el inicio, aunque ahora doliera. Cuando finalmente hablaron, lo hicieron sin rodeos.
Álvaro explicó que quería reorganizar la casa y reducir el número de personas fijas alrededor de los gemelos, para que ellos consolidaran su vínculo principal con él. No fue una decisión contra Lupita, sino a favor de los niños. Lupita escuchó en silencio y asintió. Comprendió que amar de verdad también implica hacerse a un lado. Esa noche, Lupita se permitió llorar a solas. No de amargura, sino de cierre. Recordó la primera vez que cargó a los gemelos, el miedo, la acusación injusta, la cárcel. Pensó en todo lo que había atravesado y sintió algo nuevo, dignidad. Había hecho lo correcto incluso cuando le costó todo. Esa certeza era su mayor acto de superación. Álvaro habló con los especialistas y planificó la transición con cuidado. No quería rupturas bruscas. Lupita seguiría visitando a los gemelos durante un tiempo, de forma gradual, no como cuidadora principal, sino como figura de afecto. El objetivo no era borrar el vínculo, sino transformarlo de manera sana. Mateo y Lucas parecían percibir el cambio. No reaccionaron con angustia, sino con curiosidad. Los especialistas explicaron que eso era señal de seguridad. Los niños ya no asociaban el cuidado a una sola persona indispensable. Álvaro sintió alivio. No estaba reemplazando a Lupita, estaba sosteniendo lo que ella había ayudado a construir. Lupita comenzó a preparar su nuevo camino. Retomó estudios que había postergado, habló con su familia, se permitió imaginar un futuro propio. Por primera vez en mucho tiempo, su identidad no giraba alrededor del peligro ni de la urgencia. La superación, para ella, fue darse permiso de vivir. Álvaro la acompañó hasta la puerta el día que dejó de ir a diario. No hubo promesas exageradas, ni palabras grandilocuentes, solo un abrazo largo, sincero. Ambos sabían que lo que habían compartido no se borraría con la distancia. Algunas personas no están destinadas a quedarse para siempre, sino a salvarnos en el momento justo. Esa tarde, Álvaro se quedó solo con Mateo y Lucas. Los sentó en el suelo, jugó con ellos y sintió, por primera vez, que no necesitaba respaldo externo para sostener ese momento. No era perfección, era presencia, y eso bastaba. Al acostarlos, Álvaro comprendió que había cerrado un ciclo fundamental. Había aprendido a mirar, a escuchar y a actuar. El amor había cambiado de forma, pero no de intensidad. El siguiente capítulo revelaría qué queda cuando todo se aquieta y cómo se construye un final verdaderamente sanador. El final no llegó con aplausos ni con titulares. Llegó una mañana tranquila, cuando Álvaro despertó antes que el sol y se sentó a observar a Mateo y Lucas dormir. Sus respiraciones eran suaves, regulares, sin sobresaltos. En ese silencio comprendió que la mayor victoria no había sido ganar un juicio, sino haber aprendido a estar presente cuando sus hijos más lo necesitaban. Los gemelos despertaron casi al mismo tiempo. Álvaro los tomó en brazos, uno en cada lado, y sintió cómo sus cuerpos se acomodaban con naturalidad. No hubo llanto ni tensión, solo confianza. Ese gesto sencillo le confirmó que el miedo ya no gobernaba su hogar. El amor. Álvaro recordó todo lo que había estado a punto de perder por no mirar a tiempo. No se castigó por ello. Aprendió que la culpa solo sirve cuando nos empuja a cambiar, no cuando nos paraliza. La superación, para él, fue transformar el error en compromiso diario. Lupita pensó en los gemelos desde su nuevo camino. Sonrió al imaginar que ya no la necesitaban para sentirse seguros. No hubo rencor ni vacío, solo gratitud. Había sido un puente, y los puentes cumplen su misión cuando permiten que otros avancen sin depender de ellos. Con el tiempo, la rutina se volvió simple. Álvaro aprendió a medir la vida en momentos reales. Un biberón sin prisas, una siesta tranquila, una risa inesperada. Comprendió que el verdadero lujo no es el dinero ni el control, sino la calma que se construye con amor consciente.
Los especialistas confirmaron que Mateo y Lucas se desarrollaban de forma saludable. Pero Álvaro ya no necesitaba informes para creerlo. Lo veía en sus ojos, en su descanso, en su curiosidad. La sanación no había borrado el pasado, pero lo había puesto en su lugar. Álvaro decidió vivir de otra manera. Redujo compromisos, cambió prioridades y dejó de delegar lo esencial. Ser padre dejó de ser un rol secundario para convertirse en el centro de su vida. Esa fue su verdadera transformación. Una tarde cualquiera, mientras jugaban en el suelo, Mateo soltó una carcajada y Lucas lo imitó. Álvaro se quedó quieto, con el corazón lleno. No necesitó grabarlo ni compartirlo.